Muy buenas a todos y bienvenidos a mi curso de inversión chill gratuito para YouTube, donde vamos a entender lo más básico de las finanzas personales, eso sí, imprescindible para hacer bien las cosas en bolsa, hasta comprender la inversión apalancada, algo más agresiva que un simple sistema de DCA. Ya sabéis, la típica tesis de invierte 200 euros todos los meses en el SP500 y en 270 años serás millonario. Esa tesis está muy bien, aunque lo diga a modo de meme, pero yo con este curso, cuando terminéis de ver estos 3-4 vídeos, quiero enseñaros un paso más allá de la inversión simple en fondos indexados y en ETFs. Ya sé que aquí en España a lo mejor es más interesante invertir en fondos indexados, pero todo esto ya lo veremos en siguientes vídeos. En este primer vídeo lo que vamos a aprender es lo más básico, unas bases muy importantes en educación financiera, comprender por qué debemos invertir, entender, y esto es muy importante, por qué el mundo siempre va mejor y cómo aprovechar esto gracias a la bolsa. También entender las rentabilidades que nos da la bolsa y por qué debemos aprovecharnos del interés compuesto. Y por último, incentivar a la gente que salga de todos esos productos de depósitos, cuentas remuneradas y dar el paso a invertir en bolsa, en activos que generan beneficios. Y ya en el siguiente vídeo, cuando tengamos todos estos cimientos fuertes para comprender por qué debemos invertir, en el siguiente vídeo veremos qué es la bolsa, por qué existe, dónde podemos invertir, si es mejor acciones, ETFs o fondos indexados, diferentes productos de inversión y adentrarnos algo más en materia. Pero lo primero, vamos a empezar por lo más sencillo de todo, lo más sencillo de todo para ser un inversor chill. Obviamente es interesante saber quién está haciendo este vídeo. Y una presentación breve sobre mí sería que soy el típico inversor aficionado a la bolsa con unos 9, casi 10 años de experiencia invirtiendo por mi cuenta. No tengo ninguna titulación económica, no tengo ninguna titulación académica ligada a la bolsa, no tengo el CFA, no soy asesor financiero, pero creo que todo eso marca la diferencia para enseñarle a la gente corriente, puede ser tú el que está viendo este vídeo, cómo otra persona corriente, otro inversor corriente, ha logrado obtener buenos beneficios a largo plazo sin tanta parafernalia, sin análisis técnico, sin análisis fundamentales gigantes, simplemente de forma sencilla, que es en lo que creo yo que hay que centrarse en la bolsa para hacerlo bien, porque menos es más en esto. Y a lo largo de los vídeos entenderéis por qué. Yo cuando empecé en bolsa, empecé como todo el mundo, queriendo hacerme millonario de la noche a la mañana con el análisis técnico, el trading y demás movidas que encontraba por la red. Luego simplemente haciendo búsquedas en Google vi quién era el mejor inversor de todos los tiempos, era Warren Buffett, y supuestamente él decía que había que invertir de otra manera. Intenté invertir con su estilo de análisis fundamental en acciones, realizar muchísimos ratios, comerme la cabeza, y también no lograba superar las rentabilidades de un SP500, un Nasdaq 100 o un MSCI World. Entonces tiré por lo sencillo, indexarme fondos indexados, ETFs, comprar fuerte cuando la bolsa baja, rebalancear mi cartera cuando la bolsa está en máximos históricos, pero siempre manteniéndome en bolsa. Nada de depósitos, nada de bonos, nada de renta fija, ni cuentas remuneradas. Todo en bolsa, porque yo tengo todo mi patrimonio en bolsa. Y cuando terminéis estos vídeos sabréis por qué puede ser lo más interesante tener todo tu patrimonio en bolsa, que es por lo que abogo yo. Pero como era cabezota también, soy muy cabezota, y quería acelerar un poco el proceso, me acerqué al apalancamiento. Al temido apalancamiento, al denostado apalancamiento que todo el mundo critica, invertir con deuda. Esto será para vídeos finales, porque esto es algo ya más avanzado. Demostrar cómo se puede utilizar el apalancamiento prudente para rascar más rentabilidades a largo plazo y aprovechar más el interés compuesto, que todo eso lo veremos más adelante. Porque ¿cómo os creéis que pude lograr alcanzar, por ejemplo, la meta de los 100.000 primeros euros en bolsa, invirtiendo con un simple DCA en el SP500 o en el MSCI World, como se suele decir por YouTube o se suele predicar por la red? Pues obviamente no, porque yo nací en un barrio humilde, en Villaverde Bajo, una familia completamente normal, y para empezar desde cero y generar un buen patrimonio antes de los 30, como fue en mi caso, que empecé a invertir a los 22, 23, pues me di cuenta que había que ser algo más arriesgado, jugar más con ese apalancamiento, con esa deuda, que es la principal base de este curso, si lo podemos llamar así, de esta serie de vídeos de YouTube, que me hizo acelerar el proceso, porque yo no podía invertir grandes cantidades, pero sí me hizo acelerar el proceso hacia, por ejemplo, esa meta de los primeros 100.000. Una vez llegas ahí, te puedes relajar un poquito y ya no invertir de forma tan agresiva, porque ya tienes que preservar tu patrimonio. Pero al principio hay que ser totalmente agresivo, porque tenemos poco que perder. Y vamos a entender que en realidad es simple volatilidad pasajera y a largo plazo lo vamos a hacer bien.
Así que no me enrollo más. Simplemente deciros que soy un gran creyente de que la sencillez es la máxima sofisticación. En la vida, en la bolsa, incluso en el fitness y en otros deportes. No hay que hacer grandes florituras para hacerlo bien o hacerlo un poquito mejor que la media. Soy gran creyente de esa filosofía y de esa frase que nos dejó el gran Leonardo da Vinci. Y por supuesto, nada en el mundo puede reemplazar la persistencia. Yo no consigo buenas rentabilidades en bolsa por ser el más inteligente del mundo, ni por ser el más capaz, ni por ser el más tenaz. Luego, porque soy persistente, soy cabezota. Y es lo que tienes que ser en bolsa. Ser persistente y cabezota hasta que empiezas a comprender bien la bolsa y cómo funciona todo este mundo financiero, que en realidad es muy sencillo. Lo que pasa es que nos vamos por las ramas y los árboles no nos dejan ver el bosque. Y por supuesto, me encanta el humor. Yo lo siento mucho si estáis buscando a alguien serio con una estantería detrás llena de libros, pero este no es el canal. Vuelvo a repetir. Considero que invertir en bolsa es súper sencillo. Lo que pasa es que nos intentan complicar la vida porque hay muchos intereses ocultos en este mundillo financiero. Vamos a entender bien las bases de educación financiera y entender bien por qué hay que invertir en bolsa. Mucha gente no comprende por qué hay que invertir en bolsa. Simplemente imagina que tu vida es como el Monopoly. Si nunca adquieres propiedades y lo único que haces es pasar por la silla de salida para cobrar esos 200 o 300 euros que te dan en el Monopoly, vas a perder el juego. Y así es como vivimos la mayoría de personas. Pasamos nuestra vida simplemente en trabajar, en ganar dinero, en pagar, en estar sin dinero y en volver a trabajar. Hay que intentar salir de esta llamada carrera de las ratas, se suele decir así, y con ese dinero intentar empezar a invertir en activos que te puedan dar algunos ingresos, alguna estabilidad económica y no tener que depender de ese trabajo que odias, de ese estilo de vida que no te llena. Una analogía también que me gusta a mí hacer es, por ejemplo, en los juegos de rol. Si habéis jugado a videojuegos, cuando ganas experiencia y dinero, ¿qué haces? Pues mejorar al personaje. Pues en la vida tienes que hacer lo mismo. Cuando te llega ese ingreso del trabajo o de tu pequeño negocio, ¿qué tienes que hacer con ese dinero? Gastártelo en una nueva skin que no mejora nada tu personaje, no mejora los atributos de tu personaje, no lo va a hacer más fuerte, no lo va a hacer más sólido. No, por ejemplo, vas a invertirlo en una espada mejor, en una armadura que te proteja más. Pues así tienes que ver tu vida, ¿vale? Como un videojuego de rol, como el Skyrim. Y por favor, que no os dé mal rollo pensar en el dinero, porque yo sé que está muy mal visto y sobre todo en este país pensar en el dinero es como avaro, un capitalista malvado. Yo pienso que tenemos que verlo como otra pata fundamental de nuestra vida, igual que es la salud, relacionarnos con personas, pues también tenemos que tener una vida financiera estable. Nos van a mejorar mucho las otras dos patas de la vida, la salud y el amor. Parece una tontería, pero cuando tienes un patrimonio ya en bolsa, cuando llegas a esos 100.000, vas a ver la vida de otra manera. Vas a decir, pues me cambio de trabajo, pues no tengo que aguantar a esta persona, me largo de casa. Estoy conociendo a tal persona, me voy a vivir con él y a los 2 años me doy cuenta que es estúpido y tengo un patrimonio de 120.000 o 150.000 euros invertidos en bolsa. No te lo vas a pensar 2 o 3 veces si tienes que abandonar esa relación o esa vivienda o ese estilo de vida o esa ciudad. De verdad, vas a ver la vida totalmente diferente. Vas a poder empezar otros proyectos, como por ejemplo yo este de YouTube. Yo ya me puedo permitir el lujo de prácticamente no trabajar o trabajar lo menos posible, gracias a que he creado un colchón financiero muy estable, que me ha costado mucho esfuerzo, mucha volatilidad, superar algunos miedos, que es lo que quiero transmitir a vosotros estos conocimientos. Así que por favor, no veáis una vida donde solo trabajáis para consumir, sino ver el trabajo, ese trabajo que odiáis, como una manera de poder invertir algo para mejorar vuestra vida. Y luego mucha gente dice, no, es que yo he nacido en un barrio humilde, como en mi caso, en Villaverde. El problema no es las riquezas que tengas o el trabajo que tienes o lo que puedes ahorrar, porque mucha gente ahorra y en realidad no está haciendo nada a nivel financiero. Está desperdiciando todo ese ahorro, se lo está comiendo la inflación o lo tiene parado en el banco y en realidad pues se queda como está, que eso ya lo veremos más adelante. Sino el verdadero problema es cómo juegas el juego, ¿vale? Y aquí traigo un caso muy bueno de Noruega contra Venezuela. Son dos países que prácticamente viven del petróleo, tienen unas reservas de petróleo muy gordas, pero la diferencia es qué hace cada uno con esos recursos. Igual que en mi barrio, donde dos personas éramos prácticamente similar, yo decidí hacer unas cosas con mis recursos o mis escasos recursos y esa otra persona decidió hacer otras cosas con sus escasos recursos. A lo mejor él decidió endeudarse para comprarse un Audi y molar en el barrio y yo me endeudé para invertir en el SP500 o en el MSCI World o en Bitcoin incluso. Y en vez de tener un Audi, me compraba
un Golf GTI del año 92, que todavía lo tengo. Y hasta que no se me rompa, no me compro otro. Y me da igual. Estoy amasando una fortuna porque quiero vivir mucho mejor todavía cuando cumpla esos 40 años. Entonces, estos dos países, uno decidió invertir su petróleo en activos y el otro decidió, pues bueno, ya sabemos todo el mundo lo que decidió hacer Venezuela. Socialismo, todo es del pueblo. Pues la diferencia es que cuando estos dos países eran prácticamente lo mismo, pues Noruega supo aprovechar mucho mejor sus recursos para crear una economía fuerte a largo plazo, ¿vale? Aquí podemos ver el poder del interés compuesto de unos recursos bien invertidos. ¿Y cómo lo hicieron? Creando, por ejemplo, el Fondo Soberano de Noruega, entre otras muchas cosas, que fue un fondo creado después de 1990 para contrarrestar los efectos de la disminución futura de los ingresos y para suavizar los efectos alterados de la alta fluctuación de los precios del petróleo. Pues igual que yo empecé a invertir cuando tenía 22 o 23 años, para en un futuro, aunque los salarios no suban y todo suba como está pasando ahora, yo no notarlo, porque tengo activos que generan beneficios, tengo activos que se revalorizan y me ayudan a contrarrestar también los efectos de la inflación. Entonces ahora yo soy mucho más fuerte que aquel chaval del barrio que se compró un Audi por molar y yo decidí endeudarme para invertir en toda clase de activos. Y sobre todo en aquella época, hace 10 años, endeudarse estaba baratísimo. Y podemos ver cómo este fondo pues tiene Microsoft, acciones de Apple, acciones de Alphabet, de Amazon, de Nestlé, de Alibaba, de Facebook, bueno, ahora se llama Meta, de Tencent, tiene acciones de todo el mundo, ¿vale? Tiene acciones de Estados Unidos, de Japón, de Alemania. Ha decidido invertir todos esos recursos porque ellos viven del petróleo. No tienen playas bonitas como en España y necesitan tener todas las cualidades que tiene un país para hacer un país fuerte económicamente, o sea, tener turismo, tener industria, tener materias primas, etcétera. Pues no, pues a lo mejor solo tienes petróleo, pero lo que puedes hacer es invertir esos recursos que ganas con el petróleo, tu única fuente de ingresos. Imagínate que solo Noruega tiene esa fuente de ingresos, puedes invertirlo en el talento de los demás. Yo igual, yo no he podido emprender nunca ningún negocio porque a lo mejor no tengo ni las ganas ni el talento, pero sí he podido invertir en el talento de los demás gracias a la bolsa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo en Noruega, cada noruego, el Rubius, nacen con un patrimonio casi de 150.000 euros en acciones. Igualito que aquí en España, que nacemos con una deuda de 30.000 euros. Los que nacen a día de hoy, o 30.000 o 40.000 o algo así. No lo recuerdo muy bien, pero nacemos endeudados. Y ahí nacen ya con un patrimonio. ¿Por qué? Porque se han encargado desde un principio invertir bien sus recursos, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pequeños inversores. Pues una vez entendido todo esto de las bases de la educación financiera, la pregunta es, ¿por qué debemos invertir? Pues simplemente tenemos que invertir por la sencilla razón de que vivimos en un Ponzi monetario, ¿vale? El sistema capitalista o socialista de mercado en el que vivimos es un Ponzi increíble, ¿vale? Una estafa piramidal, ¿vale? Lo digo así de claro y me da igual. Y ahora vais a entender por qué. Y esto viene de muy atrás, ¿eh? No es algo moderno, lo vais a ver. Y una de las causas principales es la inflación, que es básicamente el impuesto silencioso sobre todo a los pobres, a todos aquellos que no entienden bien las finanzas, que ahorran debajo del colchón, en cuentas remuneradas, en depósitos. Por favor, dejaros de esas basuras. Ahora os explicaré qué es lo que hay que hacer en realidad con los ahorros para generar patrimonio a largo plazo. Y en qué casos puede ser conveniente tener un depósito o una cuenta remunerada. Os tenéis que acostumbrar a tener todo vuestro patrimonio invertido en algo. Todo. Y cuando digo todo, es todo. Hasta el último céntimo. No quiero repetir las mismas cosas que dicen todo el mundo de que tienes que tener un colchón de seguridad. No, no tienes que tener ahorros de emergencia. Es un gran error. En algunos casos puede tener sentido, pero en el 99% de los casos de gente que está generando patrimonio es un grandísimo error. Y lo que tienes que entender es que los gobiernos, los que mandan, los que están arriba, no valoran nada el dinero, ¿vale? Van a hacer con él lo que quieren para sus intereses. Podemos ver cómo el dólar, aunque luego os enseñaré un gráfico también del euro, desde 1913, que hubieses mantenido un dólar, ese dólar en 2013, o sea, 100 años después, valdría 0,05 centavos. Increíble. ¿Por qué? Pues ahora entenderemos por qué pasa esto. Y todo esto es muy necesario para invertir bien, para tener toda esa seguridad de tener todo tu patrimonio invertido. Es muy importante conocer la figura del Banco Central. Hay que entender qué es un Banco Central. Esta es de las principales causas por las que tienes que tener tu dinero invertido. Banco Central, simplemente explicado a grosso modo, se dedica a imprimir billetes, a crear liquidez de la nada para solventar algunos problemas económicos pasajeros que, pues al tener una economía muy rígida, por ejemplo, aquí en Europa, pues no se puede sanear. Y la única forma de hacerlo en una economía tan rígida es con un banco central, que simplemente si viene, por ejemplo, la crisis del COVID, cuando nos encerraron a todos, vivimos
una crisis momentánea brutal, donde no se producía, la gente no trabajaba, pues ¿qué tuvo que hacer el Banco Central? Imprimir dinero de la nada, ¿vale? E incluso bajar tipos de interés para que las empresas se puedan endeudar tipos de interés cero, o sea, básicamente te regalan el dinero durante un tiempo para poder pagar a los empleados y para poder sostener a todas esas personas que no podían trabajar y hacer sus negocios debido al COVID. Por ejemplo, en la crisis del 2008 también pasó algo similar. Se creó mucho dinero de la nada para rescatar a muchos bancos que en realidad tendrían que haberse ido al infierno. Pero bueno, ese es otro tema que no voy a hablar. Entonces, todo ese dinero de la nada, ¿qué pasa? Pues tú imagínate que en el Monopoly le reparten dinero a todos menos a ti. Pues ¿qué va a pasar? Que todos los demás jugadores van a intentar pujar las casas mucho más altas, por ejemplo, lo que pasa aquí en España, que tú, que a ti no te han dado el dinero, porque simplemente le dan el dinero a los países, estos países se lo dan a empresas públicas, esas empresas públicas de la mano de los gobiernos para reactivar la economía empiezan a hacer obras públicas, por ejemplo aquí en Madrid está todo levantado, y empiezan a contratar un montón de empresas privadas, que esas empresas privadas pues contratan a lo mejor o subcontratan a otras empresas y esas otras empresas a lo mejor necesitan otras empresas para, por ejemplo, yo que sé, conseguir materiales o lo que sea, y todo es una red de negocios que no deberían existir, pero con esa creación de dinero de la nada y esos proyectos que a lo mejor no habría que hacerlos porque ese dinero no existe, pues lo que hace toda esta red de negocios es, por ejemplo, que haya muchas contrataciones, ¿vale? Que hay muchas personas sean contratadas que no tenían trabajo y se crea trabajo prácticamente de la nada, pues cuando el dinero llega desde aquí arriba hasta que llega aquí abajo, ya no vale nada. Entonces, mucha gente por eso ahora mismo se acaba de dar cuenta por qué, aunque tenga más trabajo que nunca o esté ganando más que nunca en este momento, vive prácticamente peor que nunca. Peor que cuando éramos 1000 euristas. Ahora necesitamos 2000 euros. ¿Por qué? Porque todo ese dinero va perdiendo valor en cuanto va cayendo a niveles inferiores de la sociedad, ¿vale? Así que mucho cuidado cuando vienen subvenciones, vienen eh, obras públicas, los fondos de Europa y todo esto. Por eso no hay que tener dinero en el colchón, ni en cuentas remuneradas, ni en depósitos a largo plazo, ¿vale? Porque vivimos en un tremendo método Ponzi. O sea, prácticamente el juego está manipulado. Y esto de la inflación no es un invento moderno, y esto es muy importante entenderlo para a largo plazo hacerlo bien en bolsa y estar cómodo con esa volatilidad de la bolsa y con esas bajadas, aprovechar para comprar más. Todo esto es muy importante. Todos estos cimientos te van a hacer súper fuerte a largo plazo en bolsa. Va a marcar una diferencia muy grande. Por ejemplo, esto no es un invento moderno, esto viene del Imperio Romano. Ya entonces la cagaron, pero bien. Podéis ver cómo antiguamente también se devaluaba la moneda sin ton ni son. Venía una guerra, pues de la moneda, si era así, le quitaban un tanto por ciento y financiaban esa guerra con otras monedas creadas a partir de otras monedas. O sea, creando dinero de la nada. Porque al principio era una moneda de plata, valía algo. Venía otra guerra, otras peripecias y edificaciones monstruosas y cosas así. Pues otra vez creaban dinero de la nada acuñando las monedas, quitándole parte y creando monedas nuevas. Y así sucesivamente hasta que la moneda fue una basura y la gente pues perdió la confianza en la moneda. Entonces se dieron cuenta que no se podía ahorrar en moneda, en denario, no se podía ahorrar, había que ahorrar en activos. ¿Y qué pasó con eso? Pues el resultado, que cada vez hacía falta más dinero para comprar lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues la caída del Imperio Romano. Aquí os dejo este bonito cuadro de Thomas Cole. Esto suena familiar, ¿eh? ¿Puede que esté pasando lo mismo en Europa y en Estados Unidos? No lo sé. A lo mejor está pasando, pero a muy largo plazo. Y aquí lo digo yo un poco, que esto suena familiar, ¿no? Esto es lo que están haciendo ahora todos nuestros gobernadores, ¿no? Aquí tenemos a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que baja tipos de interés para financiar muchas tonterías de Europa, cosas absurdas. Que bueno, ¿qué genera eso? Pues que el euro se vea perjudicado y, por ejemplo, desde que se creó en el 2000 hasta el día de hoy, en el 2022 es este gráfico, el euro ha bajado casi un 50%, ¿vale? Y además, creo que este gráfico está hasta mal, porque a mi modo de entender, creo que el euro vale muchísimo menos que un 40% menos de hace 20 años. No lo sé, a mi entender. Aquí tenemos diferentes gráficos que muestran la liquidez en el sistema, cómo cada vez hay más liquidez en el sistema. Aquí tenemos otro gráfico también muy bonito del M2, que muestra la liquidez del sistema desde 1980 hasta el 2024. Es brutal. Cada vez hay más liquidez en circulación. O sea, perdón, más dinero en circulación. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez el dinero vale menos. Es como los cromos. Si hay muchos cromos, por ejemplo, de pavón, ¿no? Pues ese cromo de pavón va a valer menos. Pero si hay muchos cromos de Ronaldo,
pues ese cromo de Ronaldo va a valer más. Pues con esto pasa lo mismo, para que lo entendáis un poco. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El sistema fiat funciona como un esquema Ponzi. O sea, el sistema fiat, el sistema monetario actual, funciona como un esquema Ponzi. Siempre necesita más impresión para sostener el sistema y los últimos pagan el pato. ¿No veis que cada generación parece que le cuesta como más hacer cosas míticas como comprar una casa o formar una familia? Sí, es verdad que en otros ámbitos de la vida tenemos muchas más facilidades, pero en lo más esencial, que es tener una vivienda y formar una familia, cada vez nos cuesta más. ¿Por qué? Porque es un sistema Ponzi en el que vivimos, ¿vale? Es un sistema piramidal. Es como el sistema de pensiones español, que los últimos estamos pagando el pato. Llegará un día, a no ser que lleguen nuevos estafados, ¿no? Vamos a decirlo así, que sostengan el sistema. Pero si en esa pirámide no llegan nuevos estafados, llegan solo estos, pues estos se van a ver perjudicados el día de mañana cuando les tengan que sostener estos, por ejemplo, y sostener ellos a estos de aquí arriba. O sea, es totalmente un sistema piramidal increíble en el que vivimos. Al menos yo lo pienso así. No sé qué piensas tú, déjame en los comentarios. Vale, todo esto es muy negro, madre mía, qué apocalíptico todo lo que os acabo de contar. Pues no, a pesar de todo esto, el mundo siempre va mejor. Y lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de toda esta movida, ¿vale? De toda esta movida que os acabamos de contar. Y es esencial entender que estamos en un mundo que siempre va mejor y que la humanidad es increíble, la humanidad siempre se reinventa, llegan problemas y los solucionan in extremis. La humanidad es indestructible, ¿vale? Hay que pensar así porque si piensas así, vas a estar muy confiado con tus inversiones a largo plazo en índices, en acciones, en fondos indexados, etcétera. ¿Y cómo sé que el mundo va mejor? A pesar de todas las movidas que salen en el telediario, porque tú pones el telediario y te entran los 7 males, parece que vamos siempre a peor. ¿Puede que España vaya peor? No lo sé, pero el mundo global, o sea, si juntamos a todo el mundo va mejor, ¿vale? Y traigo gráficos que lo demuestran. Por ejemplo, cada vez hay más democracia en el mundo, cada vez hay más libertad en el mundo global. Lo único, me está preocupando un poco esta caída de democracia aquí, que no sé muy bien a qué se debe. Si hay algún experto en política o en geopolítica que me lo pongan en los comentarios, pero me preocupa un poco esa caída de elecciones democráticas y esa subida de elecciones autocráticas. No lo sé. Pero bueno, esperemos que se solvente a largo plazo. Porque mira, aquí también pasó lo mismo y luego subió. Y luego, ¿qué nos dice el PBI o el PIB? Básicamente nos dice que el mundo está creciendo, ¿vale? Cada vez el mundo vale más. Si el mundo vale más, lo que tenemos que hacer es estar invertidos en el mundo, ¿no? Muy sencillo. ¿Qué más datos positivos para estar invertidos en bolsa y confiar en la humanidad? Cada vez hay más gente que está dejando la extrema pobreza y menos gente que vive en extrema pobreza, obviamente. O sea, cada vez, esto que nos dice que cada vez hay más gente con dinero. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente que puede comprar y adquirir los productos y servicios que hay en las empresas que cotizan en bolsa. ¿Y eso qué quiere decir? Ingresos para los que estamos invertidos en bolsa. Entonces, si el mundo va mejor, nuestras inversiones también van a ir a mejor. Y en un mundo que siempre va mejor, nuestras inversiones siempre van a ir a mejor a largo plazo. A corto plazo, bueno, pero a largo plazo sí. Es por lo que abogo yo. Yo soy totalmente positivista o positivo. ¿Qué más cosas buenas? Menos mortalidad infantil y mayor esperanza de vida, ¿vale? Podemos ver aquí cómo la esperanza de vida cada vez es mayor y cada vez hay menos mortalidad infantil. ¿Eso en qué se traduce? En más personas que el día de mañana tendrán 15, 20, 30 años y serán consumidores de productos y servicios de todas esas empresas que cotizan en bolsa. ¿Y eso en qué se traduce de nuevo? En ingresos para nosotros. Somos auténticos capitalistas de pro. Y inversores chill, obviamente. Más cositas que me hacen estar en bolsa y confiar en la humanidad. Cada vez hay más alfabetización, ¿vale? Cada vez hay más cultura en el mundo. Aunque parezca que no, porque estamos tontos con el TikTok, viendo el Fortnite, que si no sé qué. Mentiras, cada vez estamos más formados como población. Y si no lo crees así, te invito a que cambies de entorno, ¿vale? Cambia de entorno, si no lo crees así. Por a lo mejor lo que está mal es tu entorno. Yo creo que la humanidad siempre va mejor. A mí me lo demuestra cada vez que conozco a alguien nuevo, me demuestra cómo cada vez hay más cultura, por ejemplo, financiero. ¿Por qué? ¿Por qué hay más cultura financiera? Porque cada vez hay más acceso a la información. Tenemos YouTube, aparte de ver vídeos de gatitos, pues podemos ver un montón de vídeos financieros que nos van a enseñar a invertir en bolsa muy bien, como por ejemplo este canal, que te invito a suscribirte si te está gustando este curso gratuito y que le des like. Y luego tenemos ChatGPT. Es increíble las inteligencias artificiales, lo que se puede aprender con las inteligencias artificiales. ¿Y en qué se traduce toda esta cultura financiera? Pues que cada vez, por ejemplo, haya más gente que invierte en bolsa, por ejemplo en ETFs. Es por lo que abogo yo, ETFs y fondos indexados. Dejarte de líos de acciones y
etcétera, etcétera. Eso sí, con un poquito de apalancamiento, pero que ya lo veremos en los últimos vídeos de estos cursos gratuitos que voy a hacer. ¿Y qué nos quiere decir esto a largo plazo? Estos ETFs, que cada vez haya más gente invirtiendo en ETFs, pues es más liquidez entrando en el sistema capitalista, o sea, en el sistema en la bolsa. Revalorización de activos simplemente porque entra masa monetaria, estaba parada, a la bolsa. Y si hay más demanda que oferta, pues los precios de nuestros activos van a subir. Y con más gente entrando en bolsa, pues no queda otra que los precios de nuestros ETFs o nuestras inversiones pues crezcan a largo plazo. Es más inversión para el sistema, más crecimiento económico y más prosperidad. Así que, ¿en qué se traduce todo esto? Todo esto que os acabo de contar, toda esta prosperidad, en más clase media. Más clase media global. Vale, aquí en España a lo mejor estamos un poco cojeando en eso. Bueno, pero España no es todo el mundo. Por ejemplo, Asia. Podemos ver cómo el crecimiento de la clase media va completamente como locos hacia arriba. Cada vez hay más clase media. ¿En qué se traduce toda esta clase media nueva global? Pues se traduce en gente que consume productos y servicios de, por ejemplo, el mítico índice del SP500, que tranquilos, que todo esto ya lo veremos más adelante, ya lo explicaré. Y simplemente, si estás invertido en índices como estos, te vas a beneficiar de toda esa gente que va a demandar más productos y servicios de las empresas que cotizan en bolsa. Así que, en un mundo que va mejor, nuestro dinero tiene que estar en bolsa. Y dirás, ¿cuánto se puede ganar en bolsa? Bueno, pues la rentabilidad histórica de la bolsa es del 8 al 10% anual, por ejemplo, del SP500. Y en los últimos 10 años ha sido del 15% anual. ¿Esto puede seguir así? No lo sé, todo parece indicar que sí, si las políticas monetarias siguen como están. O sea, creando dinero de la nada, creando inflación, con economías dormidas, pues bueno, podemos ver grandes rentabilidades, eso sí, en realidad no son tan grandes porque hay que descontar la inflación. Pero bueno, todo eso ya lo veremos. Y luego también tenemos índices como el SP500, que ya sabemos que es las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y luego tenemos el bueno, las mejores, las más tochas. Y luego tenemos el MSCI World, donde tenemos las mejores empresas de todo el mundo, ¿vale? Las mejores cotizadas. Todo esto ya lo veremos más adelante. Que ese índice global, que es como si comprases el mundo, básicamente, te da entre un 6 y un 8% anual de promedio. Son rentabilidades muy buenas, pero que en los últimos vídeos de este curso, en el cuarto o en el quinto vídeo de este curso, esas rentabilidades vamos a hacer que sean mayores. ¿Con qué? Aprovechando las bajadas. ¿De qué forma más? Apalancándonos un poquito. Hay que ser más valientes en bolsa si queremos rascar rentabilidades extras y si queremos vivir financieramente mejor lo antes posible. No te hablo de la noche a la mañana, pero sí de aquí a 10 años. Y, por ejemplo, si lo comparemos con otros activos, podemos ver cómo los depósitos y los bonos son completamente una bazofia en comparación con la bolsa. Entonces, ¿tiene sentido invertir en depósitos y en bonos? Sí. ¿Para qué? Por ejemplo, en 5 años, si quieres comprar una vivienda y necesitas ahorrar liquidez, pues un depósito puede ser la opción. ¿Que tienes ya 1 millón de euros y encuentras bonos al 4 o el 5%? Pues está muy bien invertir en bonos. Pero al principio de tu vida como inversor, no te merece la pena invertir en estas cosas. Tienes que invertir en lo que más rentabilidad, en lo más arriesgado, en lo que más volatilidad hay, porque al principio tienes poco que perder y puedes soportar mucho la volatilidad. Que todo esto lo explicaré más adelante. Y es lo que marca la diferencia a largo plazo. Y es lo que hice yo y es como os lo voy a explicar más adelante. Entonces, os he dejado este gráfico tan bonito del SP500, esas 500 mejores empresas de Estados Unidos, que podríamos haber puesto también el del MSCI World, pero este me gusta. ¿Por qué? Solo es hasta 2021, ¿eh? Este gráfico tendría que subir más porque la bolsa ha seguido subiendo, a pesar de todas las movidas que ha pasado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos ver cómo aquí no hay que tener miedo a la volatilidad del mercado. Ha pasado de todo. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, el embargo del petróleo, el lunes negro del 87, que parecía el fin del capitalismo ese día, la burbuja.com. Bueno, pues las empresas, ese Nasdaq 100, ese índice tecnológico, desde la burbuja.com, ha seguido dando rentabilidades y muy buenas. Todo eso lo veremos. El 11 de septiembre, la crisis del 2008, que fue una maldita locura. El COVID, que parecía el fin del mundo. Todo eso hace que la bolsa se mueva, pero vemos cómo a largo plazo la bolsa sigue dando rentabilidades y cada vez va valiendo más esos activos. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, la humanidad es increíble, el mundo siempre va mejor, ¿vale? El mundo siempre va mejor, recordar todos estos gráficos. Que el ruido a corto plazo no te desvíe del camino a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si seguimos, luego vino la guerra de Ucrania, ¿no? Rusia-Ucrania, la bolsa bajó, la subida de tipos de interés también, y luego, cuando ya todo eso se olvidó, todo ese miedo se olvidó, los tipos de interés empezaron a bajar, pues la bolsa volvió a subir. Y ahora estamos, pues, en
en uno de los 2 últimos años más buenos para invertir en bolsa, porque en 2023, después de esa guerra de Ucrania, esa subida de tipos de interés que parecía el fin del mundo económico, pues la bolsa dio un 20% de rentabilidad más o menos, y en el 2024 la bolsa también dio más o menos otro 20% de rentabilidad. Y en este 2025, pues prácticamente también vamos a ver buenas rentabilidades, por lo que parece, aunque todavía quedan 4 meses a ver qué pasa en el S&P 500 o en el MSCI World. Y con esto quiero que recuerdes siempre a los bancos centrales, ¿vale? Recordar a los bancos centrales, saber entender la figura de los bancos centrales es muy importante para hacerlo bien en bolsa. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo incluso en años malos para la humanidad es el mejor refugio para tus activos. ¿Por qué? Porque está la Reserva Federal, está los bancos centrales. ¿Qué pasa? Pues aquí, por ejemplo, traigo el gráfico del S&P 500 del año 2020, un año crítico para la humanidad. ¿Qué pasó? Pues arrancó como siempre, como si nada. Empezaron los primeros casos del COVID. La gente se asustó, parecía el fin del mundo. La bolsa casi cae un 50%. Una locura. ¿Qué pasa? Pues que la economía se resiente, parece el fin del mundo. ¿Quién entra en escena? Los bancos centrales, que los tenemos aquí. Vamos a verlos de nuevo. No os olvidéis de esta figura tan importante, ¿vale? Los bancos centrales. Aquí lo tenemos. Los bancos centrales. ¿Qué hacen los bancos centrales en este 2020, año del COVID? Pues crear liquidez de la nada para salvar la economía y a las personas. Así que aquí imprimen un montón de dinero. Y todo el mundo que tenga dinero debajo del colchón, pues es una putada, porque hay más cromos repetidos, como vuelvo a decir. Entonces se crea dinero de la nada y la bolsa empieza a subir. ¿Por qué? Porque ese dinero entra a la bolsa. Finalmente, todo eso, todo ese ahorro va a acabar repercutiendo en la bolsa. Entonces empieza a subir la bolsa, como se crea dinero prácticamente de la nada, la bolsa ese año, a pesar de todo lo que pasó, subió un 18%. Y si hubieses invertido en máximos, casi que te hubieses hecho un 50% ese año. O sea, si hubieses invertido en mínimos. Entonces, recordar, los años malos son de los mejores momentos para entrar en bolsa con fuerza. Y no hay que tener miedo de que venga esto y decir, ¡guau, vendo todo, qué miedo! No, tienes que mantenerte chill, tienes que mantenerte fuerte en bolsa. Todo esto lo veremos más adelante. ¿Y luego qué pasó? 2021 subió otro 30%, 2022 cayó un 20%, más o menos, ¿eh? Luego en el 23 volvió a subir, porque en el 22 recuerda que hubo la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés. En el 23 volvió a subir, en el 24 volvió a subir más y en el 25 está subiendo aún más. Así que no tengáis miedo a ser inversores chill, chicos. Este es el curso de los inversores chill. Entonces, ¿qué hay que entender antes de entrar de dónde tienes que tener tu dinero y qué es la bolsa? Que eso ya lo veremos en el segundo vídeo. Hay que entender los beneficios del interés compuesto, ¿vale? Porque tienes que empezar ya, cuanto antes, en cuanto cierres este vídeo, ponte a investigar, porque el segundo vídeo va a tardar en llegar, llegará en una semana. Ponte a investigar cómo invertir en bolsa de forma chill, de forma tranquila. Tienes un montón de vídeos en mi canal. Tienes que empezar cuanto antes. ¿Por qué? Os traigo aquí una bonita ilustración, un gráfico muy bueno de Pinet, donde comparan a Alicia con Leticia, ¿vale? Una chica morena y una chica rubia. Alicia, ¿qué hace? Pues empieza a invertir a los 23 años con la ayuda de sus padres. Solo aporta durante 10 años y luego deja el dinero sin tocar. Solo invierte durante 10 años, que es lo que digo yo ahora. Yo a mí ahora ya cada vez me interesa menos invertir porque con el patrimonio que tengo, hacer una aportación de 300 euros al mes es como que no vale para nada. Entonces, ¿Alicia qué hace? Alicia es de las mías. Empezó pronto y invirtió poco encima. Si hubiese invertido en Bitcoin ya ni te cuento. Entonces, con 23 años aporta 1.000 euros. Con 22, 24, 2.400. Con 25, otros 2.400. Así sucesivamente. Y cada año la bolsa le genera una rentabilidad del 10%, ¿vale? Ya a los 32 años dice, se acabó, yo ya no invierto más, voy a disfrutar de la vida. Pero deja todo ese patrimonio invertido sin tocar, ¿vale? Entonces, es el mítico ejemplo de invertir en el S&P 500 a largo plazo y a los 67 años serás millonario. Todo este proceso se puede acelerar y yo enseñaré a acelerarlo de forma chill y de forma sencilla. ¿Qué le pasa a Leticia? Bueno, Leticia pues tuvo menos fortuna en la vida y no le explicaron esto antes. Entonces empezó a los 33 años, cuando ya vio que su amiga Alicia, que esto es lo que me pasa a mí, ha tenido resultados. Ahora todos mis amigos quieren invertir en bolsa. Pues no, ahora os jodéis. Haber empezado antes, no es broma. Entonces, ¿esta chica qué hace? Pues aporta todos los meses hasta que se jubila. Entonces, en total aporta 82.600 euros, también al 10%. Entonces, esta chica ha perdido todo este tiempo sin hacer aportaciones. Ya luego descubre que su amigo lo ha hecho bien y la intenta imitar. ¿Qué pasa? Que esta chica, por haberse perdido esos 10 años, y aunque haya invertido más que Alicia, podéis ver cómo invierte mucho más, invierte 82.000 euros, mientras que
Alicia solo invierte 22.000, pues como por culpa de haberse perdido esos 10 años, acaba con la mitad de rentabilidad y eso que ha invertido menos. Es lo que me preguntan a mí muchas veces, oye, tío, ¿dónde has sacado tanto dinero para tener ese patrimonio? Porque empecé muy pronto y encima hice locuras como meterme en Bitcoin, apalancarme un poquito, que todo eso lo explicaré más adelante. Por favor, criptomonedas, ojito, solo Bitcoin, Yo no soy un criptobro. Así que, por favor, empezar cuanto antes para aprovechar el interés compuesto, ¿vale? Por ejemplo, aquí dejo otro caso de alguien que invierte 10.000 euros con una adición anual de 2.500 euros durante 10 años, el 15%, que es lo que ha dado las bolsas, que ha dado el SP500 estos 10 últimos años. Podemos ver cómo, gracias al interés compuesto, ha conseguido 98.000 euros, casi 100.000 euros en 10 años. ¿Vale? Ya ha llegado a la meta de los 100.000 euros. Entonces aquí ya se puede relajar un poquito y buscar otras rentabilidades, incluso irse a renta fija o cosas así. Pero yo con 100.000 euros seguiría para adelante. Hay que hacer esto crecer más. Hay que hacer la bola de nieve más grande. Y de forma chill, por supuesto. Entonces hay que entender el interés compuesto, que básicamente es, inviertes 1.000 euros un año, ganas 100 euros, entonces tienes 1.100. Esos 1.100 los vuelves a invertir el próximo año, ganas otros 100 euros de los primeros 1.000 euros y ganas 10 euros de los segundos 100 euros que has invertido, de las ganancias del año anterior. Entonces podemos comparar cómo alguien que invierte todas las ganancias todos los años, el crecimiento es exponencial, y alguien que no reinvierte las ganancias, el crecimiento es medio. Así que, por favor, todo lo que ganéis en bolsa, volverlo a reinvertir. Hay que hacer la pelota de nieve cada vez más grande. Hay que tener un patrimonio gigantesco para decir al jefe, adiós, no me caes bien, me voy de mi ciudad. O al novio, a la novia, decirle, mira, chicos, aquí te quedas con la casa, arreglamos los papeles de la hipoteca porque yo me puedo ir cuando quiera porque tengo un colchón financiero invertido en bolsa increíble y soy súper fuerte financieramente. Que fabricar eso en 5 o 10 años, porque de verdad, esto no se trata de alcanzar la libertad financiera, esto se trata de alcanzar la estabilidad financiera. Así que espero que hayáis entendido el interés compuesto, la magia del interés compuesto. Entonces, ¿dónde prefieres que esté tu dinero ahora que sabes todo esto? ¿En bolsa? ¿En esas mentes súper brillantes? ¿En esa humanidad? Que la humanidad es increíble, hay que invertir en la humanidad. La humanidad es increíble. Que sí, que hay mucho tarado, mucho tonto, tenemos políticos mediocres. Sí, pero la humanidad son unos cuantos locos que mueven el mundo, que hacen proyectos increíbles, el de Microsoft, Amazon, los coches eléctricos de Tesla, las redes sociales, todo esto ha cambiado el mundo. Hay que invertir en la humanidad, en la gente que cambia el mundo, que lo cambia a mejor. Entonces, ¿dónde prefieres que esté tu dinero? ¿Invertido en hacer que la humanidad avance y tú sacar provecho de esa humanidad avanzando? ¿O en las míticas cuentas remuneradas, depósitos de mierda de bancos asquerosos como son el Santander, el CaixaBank, el BBVA o Bankia? Se aprovechan de tu dinero, se aprovechan de tu nula cultura financiera, se aprovechan porque tú les haces un depósito en su cuenta asquerosa del Santander y ellos ¿qué hacen? Que te dan un 2% por ese dinero, a lo mejor, o un 1%, ellos lo prestan al 5 o el 6%, se están riendo de vosotros, encima crean también dinero del nada. ¿Por qué? Porque prestan más dinero del que tienen. Y esto es asqueroso y hay que acabar con este sistema asqueroso. Yo siempre lo diré, soy un inversor de bolsa totalmente antisistema, anti estas mierdas. Hay que acabar con este tipo de bancos. Entonces, por favor, hay que dejarse de estas mierdas. Esto es basura, esto es bazofia. Y me pongo así de duro porque me tengo que ir al extremo para explicar bien esto, para intentar ese que tiene 10.000 euros en la cuenta remunerada, ahora tenga solo 5.000 o 2.000 y lo demás en bolsa. Esto es asqueroso. Las cuentas remuneradas de Trade Republic que estaban de moda al 3,3%. Freedom 24, que daba un 7% casi de rentabilidad en el depósito. Esto todo es basura, es asqueroso, se están aprovechando de vosotros. Solo tiene sentido para alguien que tenga que hacer una compra, por ejemplo, de una vivienda de aquí a 5 años. O alguien que tenga ya un patrimonio de 1.000.000 de euros y se conforme con una rentabilidad escasa, como puede ser un 5 o un 6%. Y sí digo que es una rentabilidad escasa porque en bolsa se puede hacer mucho mejor haciendo una serie de cosas que voy a explicar más adelante. Entonces, los depósitos son una basura, se aprovechan de vosotros. Tú dices, wow, un 7%. Error, error. Siempre que veáis los depósitos altos en los bancos, es momento de estar en bolsa. Y así lo demostró los últimos años, por ejemplo, en 2022 al 24, ¿vale? Podemos ver cómo
la Reserva Federal o, bueno, los bancos centrales anuncia una primera subida de tipos de interés del 0,25%, ¿vale? Entonces aquí las bolsas se asustan, el S&P 500, la rentabilidad cae y empieza una escalada de subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales, ¿vale? En este caso es la Fed porque lo estamos comparando con el S&P 500. La Fed es la Reserva Federal de Estados Unidos, es como el Banco Central Europeo. Y la última subida de tipos es el 26/7/2023, cuando empiezan los depósitos del Freedom 24 a superar el 5% anual. Error gravísimo. Es el momento de estar en bolsa. Mirar todo lo que os habéis perdido por comprar en bolsa para luego generar unas rentabilidades increíbles. ¿Por qué? Porque el mercado está bajando por esas subidas de tipos de interés que están haciendo que la financiación sea más cara y que las empresas les cueste más llevar sus proyectos a cabo. Contratar gente o invertir en bienes de capital, etcétera. Todo esto ya lo explicaremos más, lo de los tipos de interés, porque es muy importante a la hora de invertir. Cuando todo el mundo se va a los depósitos, empiezan en YouTube a decirte tu influencer que te vayas a un depósito, que qué bien, un 5, un 6%, Dios, Freedom 24, error gravísimo, te perdiste una subida ese año del 26% y sin contar todas estas compras que podías haber hecho aquí. O sea, la subida había podido ser de más del 30% fácilmente. Pero por seguir al típico influencer que te dice, no, el depósito está muy bien, mentira. Siempre que los depósitos son altos es conveniente estar en bolsa. Así lo demuestra la historia. Podéis ver casos anteriores. Quizás algo que rompe la norma es en los 70. Pero igualmente, si estuvieses mantenido en bolsa, lo hubieses hecho mucho mejor que todos esos depósitos. Y por cierto, la bolsa siguió subiendo, ¿vale? El S&P 500 ha superado los 6.000 puntos básicos. Sigue subiendo. O sea, te perdiste subidas increíbles en bolsa por hacer caso al gurú de turno. Entonces, con los depósitos siempre llegas tarde, porque es el momento de estar en bolsa. Y podemos ver cómo la última subida de tipos de interés de la Fed, cuando todos los depósitos empiezan a ir al alza, empieza Freedom 24 a dar un montón de rentabilidad por el depósito, Trade Republic empieza a tener una cuenta remunerada al 4%, pues ahí es un error. Hay que irse a bolsa, porque la bolsa está barata. Porque ¿qué es lo siguiente que puede pasar? ¿Que suban más los tipos de interés? No, que bajen los tipos de interés. Cuando los tipos de interés están muy altos, que bajen los tipos de interés. Es como cuando los tipos estaban a cero. Pues, ¿qué es lo más probable que pueda pasar? Pues que suban. No se van a ir a menos 1%. Se pueden ir, pero sería una locura. Entonces, los depósitos, por favor, huid de ellos. Además, está demostrado a largo plazo, por ejemplo, un ETF o incluso un fondo indexado al S&P 500 ha dado una rentabilidad en 10 años de casi el 15%. Increíble. Luego también tenemos el MSCI World que invierte en las mejores compañías del mundo, ¿vale? Es un índice global que a mí me gusta más que el S&P 500. Está más diversificado. No te la juegas toda una carta de Estados Unidos, aunque el MSCI World, el 50% es Estados Unidos también. Tenemos que tener nuestros ahorros en activos. Dejaros de mierdas de cuentas remuneradas. Somos gente que está buscando hacer crecer su patrimonio, no protegerlo. No estamos protegiendo el patrimonio, lo estamos haciendo crecer. ¿Por qué? Porque tenemos un patrimonio de mierda y eso es lo que le cuesta entender a la gente. No actúes como alguien que tiene 200 o 300.000 euros, actúa como alguien que está empezando a invertir, hay que ir fuerte en bolsa. Y todo eso es lo que voy a tratar de explicar ya en el siguiente vídeo, donde nos meteremos más en materia, empezando con una pregunta básica, que es ¿por qué existe la bolsa y qué es la bolsa? ¿Vale? Eso lo vemos en el vídeo número 2 de ser un auténtico inversor chill y hacerlo bien a largo plazo. Por favor, no caigáis en las típicas cosas que se dicen de invierte solo en el MSCI World a largo plazo, lo harás bien, vale, sí, en 200 años serás millonario. Por favor, vamos a ir un poquito más allá y de forma muy simple, nada de analizar empresas aquí de forma exhaustiva como si fuésemos Benjamin Graham o Warren Buffett. Vamos a hacerlo todo de forma más chill porque se puede y se puede hacer muy bien e incluso mejor que muchos expertos de bolsa. Así que por favor, si te ha gustado este primer capítulo para ser un inversor chill, dale like, comparte con algún amigo que quiera empezar a invertir en bolsa y por supuesto, si no estás suscrito, por favor, suscríbete, me ayudas mucho. Sígueme en mis redes sociales, puedes hacer cualquier pregunta. Ya me está costando mucho responder a la gente, pero bueno, prueba suerte a ver si puedo resolver alguna duda. Intento de vez en cuando mirar todos los privados de Instagram, me cuesta muchísimo trabajo. Tengo que hacerlo. Necesito ayuda. Un besote a todos, espero que os haya gustado y nos vemos en el segundo episodio de esta magnífica serie de inversión chill.